Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video para seguir trayéndoles las noticias más impactantes del momento. Comencemos. Lo que vivió Azal Kaya en las últimas horas parece sacado de una película dramática. Una situación inesperada la llevó a experimentar uno de los momentos más angustiosos de su vida. Todo comenzó cuando la reconocida actriz recibió una llamada en medio de la noche. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa le informaba que su amigo y excompañero de reparto, el mismísimo Kaatai Ulusoy, estaba en el hospital y conectado a un dispositivo médico. Azal, sin pensarlo dos veces, se vistió rápidamente y salió de su casa. Su corazón latía acelerado, sus manos temblaban y en su mente solo había una pregunta: ¿qué le sucedió a Kaatai? Durante el trayecto en auto, intentó comunicarse con amigos en común, pero nadie parecía tener información concreta. El miedo y la incertidumbre la estaban consumiendo. El viaje hacia el hospital, en plena oscuridad de la madrugada, parecía eterno. Azal, aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar pensar en lo peor. Sabía que Kaatai había estado trabajando sin descanso durante las últimas semanas, lo que podría haber afectado su salud. En esos momentos de incertidumbre, el tiempo parecía ralentizarse y cada minuto que pasaba, su angustia crecía. La adrenalina recorría su cuerpo mientras las luces de la ciudad pasaban fugazmente a través de la ventana del auto. Al llegar al hospital, corrió por los pasillos buscando respuestas. Las luces blancas del lugar la hacían sentirse aún más desorientada. Finalmente, cuando llegó a la habitación donde estaba internado su amigo, lo que vio la dejó en shock absoluto. Ahí, ante sus ojos, yacía Kaatai Ulusoy, acostado en una camilla, conectado a varios aparatos médicos que monitoreaban su estado. Su rostro pálido y la falta de reacción de su parte fueron demasiado para Azal. El impacto fue tal que su cuerpo no resistió, y de repente, todo se volvió negro. Azal Kaya se desmayó. El personal del hospital corrió en su auxilio, tratando de reanimarla. La situación era tan caótica que la atención hacia Azal era inmediata. El ambiente era tenso y la confusión se apoderaba de todos los presentes. El corazón de la actriz latía rápido, y la sensación de desorientación le invadió mientras luchaba por recuperar el conocimiento. Cuando recobró la conciencia, sintió que todo era una pesadilla, pero al ver nuevamente a su amigo en ese estado, supo que era real. Unos minutos después, los doctores le explicaron que la situación de Kaatai era delicada, pero estable. Sin embargo, la razón de su hospitalización aún no estaba del todo clara. Se rumoraba que pudo haber sufrido un colapso debido al estrés y agotamiento extremo, pero otros decían que algo más grave estaba ocurriendo. Azal, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su amigo y le susurró palabras de ánimo. En su corazón, sentía que debía mantenerse fuerte, pero el dolor de ver a Kaatai en esa situación la desbordaba. Recordó los tiempos en los que trabajaron juntos, las risas compartidas y como siempre se apoyaron el uno al otro. En ese momento, sintió una mezcla de angustia y esperanza. Era imposible evitar la preocupación por la salud de alguien tan cercano, alguien con quien había compartido tanto. En esos momentos, la vida profesional de ambos parecía tan lejana, lo único que importaba era el bienestar de Kaatai. Azal había sido una de las primeras en enterarse de los problemas de salud de Kaatai, pero lo que sucedía tras bambalinas seguía siendo un misterio. ¿Qué había desencadenado su hospitalización? ¿Era solo el estrés acumulado por el trabajo o algo mucho más serio? Muchos se preguntaban si el agotamiento físico y mental había jugado un papel en esta tragedia, pero las versiones seguían sin confirmar. Algunos afirmaban que Kaatai había estado lidiando con problemas personales que lo habían afectado aún más en el último tiempo. La presión de ser una figura pública, la sobrecarga laboral y las demandas de la industria de entretenimiento podían haber contribuido al deterioro de su salud. Pero, como siempre ocurre en estos casos, las especulaciones tomaban fuerza y los rumores se multiplicaban rápidamente. Las redes sociales estallaron en rumores y teorías.
Los fans de ambos actores se mostraban preocupados, enviando mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación a Kaatai. La noticia se convirtió en tendencia y los seguidores no dejaban de compartir sus mejores deseos para el actor. Al mismo tiempo, las redes se inundaron de especulaciones sobre las causas de su condición. ¿Había sido un accidente o un problema de salud preexistente? ¿Había algo más detrás de todo esto? Las preguntas seguían sin respuesta, pero la preocupación generalizada era evidente. Por su parte, Asal también se convirtió en el centro de atención. La comunidad de seguidores de los dos actores la apoyaba en cada paso, pero también sentía una presión adicional al estar tan expuesta en un momento tan íntimo y doloroso. Algunos se preguntaban si la situación había afectado la relación entre Asal y Kaatai, ya que siempre habían tenido una química especial tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero lo más importante para Asal en ese momento era su amigo, su compañero, el hombre que había sido parte fundamental de su vida profesional y personal durante tantos años. El hospital se convirtió en un lugar donde la tensión y la incertidumbre reinaban. Los amigos cercanos y familiares de Kaatai comenzaron a llegar, algunos visiblemente preocupados, otros tratando de mantener la calma. Asal se mantenía al lado de la cama de Kaatai, no solo como amiga, sino como una figura fundamental en ese momento tan crítico. La situación era compleja, y mientras los médicos realizaban los estudios pertinentes, la información sobre la salud de Kaatai no llegaba con la claridad esperada. Por ahora, la información oficial sigue siendo limitada, pero estaremos atentos a cada nueva actualización sobre el estado de salud de Kaatai Ulusoy. En estos momentos de incertidumbre, lo único que se puede hacer es esperar, con la esperanza de que Kaatai salga adelante. La comunidad de fans, que tanto lo quiere y admira, no ha dejado de enviarle sus pensamientos positivos. En este tipo de situaciones, la energía colectiva de los seguidores puede ser un factor importante para la recuperación de una persona. Esperamos de corazón que se recupere pronto y que esta historia tenga un final feliz. En momentos como estos, la solidaridad y el apoyo mutuo son más importantes que nunca. Todos los que hemos sido testigos de su talento y carisma sabemos que Kaatai tiene la fuerza para superar cualquier adversidad. Es un guerrero, y no cabe duda de que luchará con todas sus fuerzas para superar este difícil momento. Si quieren seguir al tanto de esta impactante noticia y muchas más, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan de esta situación. Nos vemos en el próximo video, esperando que, en breve, podamos darles buenas noticias sobre la recuperación de Kaatai. Hasta pronto.